Hola Sofi Ramúndez, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Karin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes también para Fer, para Jazmín. Exactamente, estamos con la diputada Claudia Vernaza en su despacho. Muy acogedor, muy lindo. Por cierto, diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, con quien estuvimos hablando un poco sobre lo que va a ocurrir mañana, pero vamos a comenzar con lo más inmediato, porque este viernes 2 de julio, a partir de las 15 horas, va a ser el lanzamiento y la presentación del libro que realizaron con Damián Lambusta, Con Ternura Venceremos, historia presente también de las organizaciones sociales comunitarias que abrazan, así reza una parte del libro, y además que aborda específicamente el tema de las infancias, de la niñez. Diputada, muchas gracias por recibirnos y cuéntenos también cómo se van a poder ver, ¿no?, el lanzamiento del libro y si es también de acceso público y gratuito. Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento muy especial a ustedes por difundir esta actividad y a la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados, que ha hecho una muestra a lo largo de toda esta semana con las fotografías y el arte del libro. Y además, la verdad que pone en valor lo que hacemos los diputados y diputadas cuando no somos legisladores o desde el oficio que tenemos antes de asumir nuestros mandatos, ¿no? En mi caso, escribí una historia poco conocida de la democracia, que es la historia de las organizaciones de niñez que se fueron nucleando alrededor del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y de las organizaciones de los chicos del pueblo. Y bueno, esta historia la tuvimos que bucear en distintos papeles desperdigados que había por ahí. Lo hicimos junto con Damián Lambusta de la Casa del Padre Cajade de La Plata. Y bueno, es un orgullo para nosotros que este viernes la Dirección de Cultura lo presente y está disponible, y que vaya a estar disponible para todos y todas en la página, tanto de la Dirección de Cultura como en mi página y en la página de Chicos del Pueblo. Hola Claudia. ¿Me escuchas bien? ¿Cómo estás, Karen? Bien. Siempre un gusto. Qué bueno, sí. igualmente, me imagino qué alegría. Y para tener una idea, uno dice, y siempre lo hemos hablado con vos, ¿no? Lo que es el laburo de campo de las organizaciones que están ahí, con los chicos, ahí, con las familias, ahí sosteniendo. Y me encantó el concepto de abrazar, porque dice y mucho de la labor, ¿no? De sostén, de agarre. ¿Qué sería, si tuvieras que recordar algún momento en el armado de este libro? Como dijiste, tuvimos que buscar entre distintas cuestiones que estaban por allí desparramadas, que nos puedas contar ¿qué es una organización que se dedica? ¿Cómo se forma? ¿Cómo después continúa en el tiempo? ¿Y por qué continúan? Ya que es algo que sale bien de las bases. Claro, bueno, justamente como son organizaciones que nacen de la iniciativa de vecinos, de vecinas, de maestros, de profes de educación física, ¿qué ocurre? Los clubes de barrio, las ligas de fútbol infantil, las casas del niño no tienen tiempo material de después contar su historia. Claro. Que en definitiva es una historia heroica, una historia mínima pero al mismo tiempo heroica, al mismo tiempo una historia gigante, que de hecho genera una red que sostiene a este país. Y en la pandemia lo hemos visto, son las organizaciones que han podido alimentar a cientos de miles de familias que no pudieron sostenerse por sí mismas en una situación de retracción económica. Claro. Así que tuvimos que ir en busca de esas historias, en algunos casos en posteos de Facebook, en posteos de sus redes, y en otros casos tuvimos que ir directamente a entrevistarlos, claro. En sus lugares, y que algunos más grandes recordaran lo que había pasado en la década del 80, en la década del 90, y así fuimos reconstruyendo la historia, y eso es lo que volcamos en el libro. ¿Y alguna historia que te haya marcado especialmente? Yo sé que es difícil, le pregunto esto a los escritores o a aquellos que, bueno, están presentando justamente un volumen y dicen, bueno, anda a leerlo, fíjate, pero siempre hay una historia o algún detalle que marca, que le da un sentido, ¿no?, al trabajo y uno lo recuerda. ¿Alguna historia que recuerdes de algún protagonista? Sí, por supuesto. La historia de Olga Madrazo, que justamente se llama En Primera Persona, el capítulo donde está, y Olga nos cuenta cómo se organizaban las marchas por la vida, las marchas que el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo hacía a lo largo de todo el país, y cómo se preparaban, cómo iban antes, a ver dónde iban a alojar a los chicos, cómo iban a hacer para alimentar a todo ese número de chicos y organizaciones que iban a participar. Olga tuvo una memoria, la verdad,
verdad muy prodigiosa a la hora de relatarnos esa historia de las marchas de la década del 90, que si no se hubiese perdido. Claro. Eso por un lado. Y por el otro, la historia de Mara Mejía Gómez también me parece una historia para rescatar del libro, que es la historia de Miles de Raíces, que es un grupo de hermanos de crianza que se criaron con Juan y Elena en una casa abierta de Villa Dolores, Córdoba, una casa que permitió que estos chicos y chicas, los hermanos de crianza de Mara, no tuvieran que ir a institutos de menores de la capital de Córdoba, que era donde iban los chicos de Villa Dolores, y que ahora esos hermanos se volvieron a reunir y volvieron a abrir la casa de Juan y Elena, que recibieron como herencia. Así que me parece, la historia de Miles de Raíces también me parece muy conmovedora. Es lindo, tanta vida allí. Chicos. Bueno, Claudia, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto, siempre. Bueno, muy bien, lo mismo. Claudia, esto va a ser el viernes la presentación, pero mañana jueves vamos a tener la sesión con muchos temas. ¿Cómo avisora la sesión de mañana? En este momento, cuando estamos entrando también lentamente, en algunos casos no, pero en otros casos podríamos decir que se va entrando la Argentina en el terreno electoral ya. Antes de hablarte de la actividad legislativa de mañana, permítanme avisar que el libro Con Ternura Venceremos va a ser de descarga gratuita desde mi página, desde la página de la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados, así que desde el viernes ya van a poder bajar el libro y hacerse sus impresiones en PDF. Y yendo ya a la pregunta de Fernando, por supuesto que ya estamos en clima preelectoral, esto es claramente así. Uno llega a las sesiones, se supone que con temas acordados, con temas que tienen amplio consenso, pero siempre hay sorpresas, puede fallar, digamos. Así que bueno, esperamos poder defender estos expedientes, porque los que están previstos en el temario, y esperemos que no haya sorpresas. Pero bueno, en la sesión pasada tuvimos sorpresas con el tema de paridad de género en los medios de comunicación, así que uno está siempre alerta, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Jazmín Mugliarini la saluda. Le quería consultar, esta semana estuvo Marisa Graham, todo bien, la defensora de niños, niñas y adolescentes, exponiendo, ¿no?, el informe anual, y planteó un panorama muy amplio, ¿no? ¿Qué le quedó por ahí de esa presentación y qué opinión tiene respecto a la situación de las vacunas para los chicos, al menos con alguna enfermedad preexistente? Tuve una impresión muy positiva de su visita. Ella fue muy rigurosa a la hora de exponer toda la actividad de la Defensoría, tanto en forma oral, en el propio marco de la comisión, de la reunión de la comisión, como en informes previos que nos había enviado. La aprobación de su tarea va a ser por unanimidad. Trabajó el tema de la escolaridad, el tema de la salud. Y respecto de las vacunas en particular, no recuerdo que hayamos tomado o tocado ese tema en particular, pero ella está muy atenta a todos los temas, tanto de salud como de educación. Está en diálogo con todos los ministerios, así que supongo que está siguiendo ese tema muy especialmente con las autoridades sanitarias. Claudia, cuando usted habla de las sorpresas que puede haber en la sesión, y lo vinculo con la pregunta también de Jazmín, que usted habla también con el tema de las vacunas, una de las sorpresas pueden ser planteos de la oposición por la marcha del plan de vacunación, por la llegada o no de vacunas a la República Argentina. Y sí, en general buscan siempre algún resquicio, o la moción de privilegio, o bueno, mociones fuera de reglamento, o apartamiento de reglamento, que hacen que traigan los temas que están como en agenda de los medios hegemónicos. Y siempre son bastante molestos esos temas por dos motivos. Por un lado, retrasan el orden del día pautado, y por el otro lado, distraen respecto de los temas de la agenda que tiene esta nación, ¿no? Porque pareciera que la agenda la marcaran los grandes medios, y eso a mí me resulta bastante molesto. Bueno, está bien, uno lo puede ver. Hay muchas formas de acceder a noticias que no sean de los grandes medios hegemónicos, o muy visitados, o muy cliqueados, pero uno puede entender que si las vacunas se retrasan. Y yo quiero saber por qué, por más que haya votado o no a ese representante. Por lo tanto, la cuestión sanitaria, hoy por hoy en pandemia y con una economía todavía tan deprimida,
¿no crees, Claudia, que es válida la pregunta? Y de hecho hubo reuniones con los laboratorios y hay una próxima reunión y AstraZeneca tiene que seguir dando explicaciones. Todavía, hoy por hoy, si bien la agenda cambia rápido y ahora están con el tema de los que viajaron y que se están quedando porque no pueden volver, por las restricciones de la vuelta, digo, de los argentinos en el exterior, hay temas que todavía son importantes de conocer y de seguir preguntando. Yo creo que no hay ministra que comunique más que nuestra ministra de Salud. No hay tema más comunicado por este gobierno que los temas sanitarios y de vacunación. Hay arriba de 25 millones de dosis en nuestro país. Se han aplicado más de 20 millones de dosis. Digo, la verdad que es un tema del cual tenemos muchísima información por redes oficiales, por los medios, por las reuniones que estamos haciendo con los laboratorios aquí en el Congreso. Digo, la verdad que a veces la insistencia se parece más a un clima preelectoral que a una verdadera curiosidad. Porque digo, la verdad que es una ministra que con muchísima paciencia nos explica todo el tiempo. Justamente me estoy refiriendo a la cartera de salud, ¿no? Está muy bien, Claudia. Bueno, son muchos los temas, como los mencionaba en un punteo a tratar mañana, que se van a justamente a discutir. Y bueno, hay algunos esperados, sobre todo por las provincias en cuanto a lo que son biocombustibles o la cuestión impositiva, como la de ley impuesto a las ganancias, la de los bienes personales, estas modificaciones que se hicieron para ordenar un poco a los contribuyentes en estos últimos mensajes que recibieron por las modificaciones de la ley votada hace poquito, de reajustes que aparecieron que no deberían haber sucedido, pero bueno, que por eso vuelve aquí para ser finalmente votado y ya con una escala más ordenada y más acorde a estos tiempos. ¿Esperás algo que suceda en biocombustibles, Claudia? ¿Cómo es tu voto? Sí, justamente a eso me refería, que son temas todos muy importantes. El tema de la corrección del tema de ganancias respecto de los monotributistas, el tema de los biocombustibles, son temas muy relevantes que van a ser tratados mañana. En las comisiones se clarificaron todas las posiciones respecto de biocombustibles y creo que se llegó al mejor acuerdo posible para justamente promover esta actividad y al mismo tiempo darle lugar a las pequeñas y medianas empresas del sector. Así que yo espero que la mayor cantidad de tiempo de la sesión de mañana se dedique a estos temas que vos recién enumerabas. Buenísimo, Claudia. Diputada, y antes de, es año electoral, hay un parate lógico que en algún momento de al menos un mes, 2 meses va a ocurrir por la campaña, por las elecciones, porque cada uno está en su provincia. ¿Qué temas urgentes cree que hay que tratar o que debatir antes de que por ahí el ritmo frene un poquito? Vos sabés que creo que esta vez no va a estar ese parate que ¿Por comentás. la virtualidad? Creo que es un tiempo claro, porque es un año atípico, estamos en contextos de pandemia, los temas son urgentes, el Congreso no puede parar, tiene otra forma de trabajar, con lo cual yo creo que no va a haber ese parate que vos estás previendo, creo, me puedo equivocar. Y sí, hay muchos temas todavía pendientes de muchísima importancia y alguno tiene que ver justamente con parámetros epidemiológicos para enfrentar la pandemia. Claro, pasa que por ahí esos temas justo en campaña se hacen más difíciles, ¿no?, de avanzar a veces. Sí, seguramente, sobre todo cuando los legisladores se olvidan de que una cosa es legislar y otra es hacer una campaña electoral. Y ese proyecto tiene dictamen, no se incorporó en esta sesión. ¿Por qué? Creo que estaban ahora a la tarde trabajando en la Comisión de Salud y Acción Social en el tema. La verdad que desconozco si alcanzaron un dictamen único, la verdad que desconozco. Claudia, hay dentro de las iniciativas, temarios de temas en el Congreso de la Nación, hay un proyecto suyo que tiene que ver con modificar el nombre de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG. ¿Por qué y por qué nombre? Así es, mi propuesta es modificar ese nombre por el nombre de cooperativas, mutuales y organizaciones sociales. Ajá. Porque a las organizaciones hay que definirlas por la positiva, por lo que son y no por lo que no son. Son organizaciones sociales y además para abarcar a partir de este concepto tanto los movimientos sociales de la nueva etapa, de
de nuevo cuño, como a las organizaciones informales, no solo a las que se inscriben con alguna persona jurídica. En fin, hay una cantidad de organizaciones que nos parece que no están expresadas en el término ONG, que además es un término acuñado en la década del 90 y que tuvo un claro sesgo antipolítico y de alguna manera refería a un tipo particular de organización social o ciudadana, y preferimos ampliar el nombre. Claro, ¿y cuál es el estado de situación de ese proyecto? Entró a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, así que la diputada Mayda Cresto está en este momento dialogando con las autoridades de la comisión para poder tratarlo a la brevedad, porque no sería una modificación de estas más escabrosas, más difíciles, más complejas, ¿no? Pareciera ser que es algo con lo que podríamos estar todos de acuerdo. Veremos. Bien, bueno. Diputada, lo último, mañana otro de los temas tiene que ver con la modificación en el del Código Procesal Penal de la Cámara de Casación. Hace un momentito hablábamos con la diputada María Luján Rey, que nos hablaba, y ella lo conoce muy bien, y nos mencionaba casos no solamente de la tragedia de Once en la cual perdió a su hijo, sino otros casos como, por ejemplo, Cromañón, que estuvo casación para definir 11 años. ¿A dónde estaba el problema ahí? ¿A dónde crees, Claudia, que se generaban esos tiempos que precisamente no ayudaban a los ciudadanos, ¿no?, a tener justicia? Y bueno, esta votación de mañana que esperemos que pueda girarse a Senado, veremos cómo surge, ¿no? Pero ¿cuál es tu postura y qué pensás al respecto, ¿no? Que bueno, viene la oposición a plantear este tema, se acepta y esperemos sea ley. Mira, yo lo inscribo a esta modificación, la inscribo en el profundo cambio cultural que debe darse en el Poder Judicial. El Poder Judicial, que es un poder contramayoritario, que no lo elegimos, donde la ciudadanía tiene poca intervención en su conformación, es un poder que pareciera que se rige por sus propias lógicas y por sus propios plazos. Y siempre hay una excusa procesal para ampliar plazos. Y te da estos plazos increíbles, surrealistas, de 11 años como el que vos acabas de nombrar. Uh-huh. Así que esta modificación legal viene a tratar de ponerle un freno a esa rara costumbre de este poder de darse plazos que de ninguna manera administran justicia, digamos, porque la justicia cuando es tardía no es justicia. Entonces, creo que lo que estamos haciendo desde la legislación es tratar de ponerle contrafrenos, ponerle de alguna manera diques de contención a este alargamiento de los plazos muy propios del Poder Judicial. Bueno, muy bien. Tal vez sea una puerta para seguir indagando en reformar la justicia, tal vez no de la manera que quiere el Ejecutivo, esa es la idea, pero de a poquito para que la gente sienta que se está trabajando en pos de ellos, ¿no? Esa es la idea, que ningún poder, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, es ajeno a la posibilidad de que las leyes lo reformen, lo modifiquen, lo hagan más ágil. Todos tenemos que poner las barbas en remojo y el Poder Judicial no es la excepción. Bien. Para nada. Gracias, diputada Bernaza. Suerte el viernes con el libro y ya lo vamos a estar viendo y revisando. Gracias. Y felicitándolo seguro. Gracias, Claudia. Un placer. Muchas gracias a ustedes.